De Paraná. ¿Me escucha, Olmos? Sí, perfectamente. Bueno, buenos días, Olmos. Muchísimas gracias por el contacto ante todo. Y quisiera que le cuente un poco a la gente lo que es esta investigación sobre la deuda externa, digamos, lamentablemente un tema muy negado en muchos medios de comunicación. Bueno, la deuda, es decir, la investigación es una investigación que se inició en el año 1982, que determinó que la mayor parte de la deuda de dictadura era un fraude. Hubo un juez, el doctor Jorge Ballesteros, que en el julio del 2000 determinó precisamente eso, que la deuda externa del país, la mayor parte de la deuda era producto de una descomunal estafa, y a partir de ahí se iniciaron otras acciones judiciales que investigan la deuda hasta el último canje hecho por el doctor Kirchner en el 2005. En una de las causas se encuentra procesado por defraudación al Estado el doctor Domingo Cavallo, el doctor Daniel Marx, en sentencia confirmada por la Corte Suprema, que va a ir a juicio oral y público ahora. Y bueno, una de las cosas elementales que nosotros pensamos y sostenemos es que el gobierno nacional no puede afectar fondos para pagar una deuda, ni pagarla, hasta que la justicia federal, uno de los tres poderes del Estado, no se expida y diga si corresponde pagar, si no corresponde pagar, qué porcentaje de deuda es fraudulenta, qué porcentaje es legítima. Olmos, llama la atención, digamos, el silencio del Congreso, teniendo en cuenta que ambos discuten con qué pagar la deuda externa, pero no, digamos, la legitimidad de la misma, ¿es así? Bueno, llama la atención porque el Congreso es el que constitucionalmente tiene que intervenir en todo el proceso de endeudamiento, y lamentablemente el Congreso invariablemente ha tratado de legalizar todos estos pagos, y esto ha llevado a que la Presidenta de la Nación hace un mes dijera que bueno, no, que este tema de la deuda habría que haberlo revisado en la época de Alfonsín, que no se pudo revisar y que ya no hay forma de arreglarlo porque está legitimado. Y esto supone un grave error conceptual, porque la presidenta, que es abogada, no puede ignorar que lo que es ilegal no puede ser legalizado por nadie, ni por un parlamento, ni por el Poder Ejecutivo. Claro. Y además, yo, con motivo de eso, le envié una carta a la presidenta el 14 de enero, puntualizándole todas estas cuestiones, y además le decía, señora presidenta, si el gobierno nacional ha modificado sentencias en el caso de los derechos humanos, ha privilegiado la defensa del derecho humano sobre la cosa juzgada, que es un principio fundamental del proceso penal, se han anulado los indultos, ¿por qué no se puede hacer lo mismo con la deuda? Y a causa de eso, el doctor Oscar Parrilli, el secretario general de la Presidencia, me mandó una carta extensa hace una semana, diciendo que la presidenta reconocía la patriótica labor de mi padre, el fallo del juez Ballesteros, todo lo que se había descubierto, pero que lamentablemente, como el Congreso no había hecho nada, ellos estaban limitados y tampoco podían hacerlo, y que por otro lado, el presidente Kirchner, el anterior presidente, y ella, estaban en una política de desendeudamiento y que a partir del 2003 las cosas eran distintas, lo que es una absoluta falsedad. Las cosas no son distintas, porque la deuda externa argentina hoy es de 176.000 millones de dólares, hay que pagar obligaciones por 20.000 millones que no se pueden pagar, el Estado Nacional tiene afectado por la ley de presupuesto un pago de 7.000 millones de dólares, y por supuesto, del resto que no se puede pagar, y bueno, va a ser capitalizado, y de esa manera volverá a crecer la deuda. O sea que, lamentablemente, este sistema de la deuda, como yo lo llamo, sigue funcionando de la mejor manera y nadie se atreve a enfrentarlo. Efectivamente, y como bien usted decía, llama la atención porque a veces se utilizan de alguna manera discursos progresistas, ¿no? Como usted bien decía, en otro aspecto que sí se ha investigado, se ha revisado, pero de alguna manera parecería que este tema que verdaderamente puede llegar a dividir aguas entre lo que sería progresista, como por ejemplo la independencia del país, no sea atendido prácticamente por ningún sector, digamos, del arco político, por lo menos dirigente. No, es que, perdón, la totalidad de la dirigencia política, con excepción de Proyecto Sur, que plantea la creación de una comisión de auditoría de la deuda y que ha hecho 2 acciones muy concretas en enero para evitar que esto se pague, todos es como que conforman un único partido, el partido de la deuda, y esto no es una frase mía, sino de un gran jurista argentino, el ex juez de la Nación, el doctor Salvador María Lozada, que dice, no, acá hay un partido único que está integrado por radicales, justicialistas, el Frente para la Victoria, el PRO, la coalición cívica, que dicen que hay que pagar. Y con el tema del Fondo del Bicentenario, es decir, discuten que se pague con reservas, pero sobre pagar, ese es un tema que absolutamente nadie cuestiona, sino que dicen que indudablemente hay que cumplir con estas obligaciones. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no?
las deudas se pagan, las estafas no. Claro, claro, y aparte preocupa teniendo en cuenta lo que es esta deuda que se va a pagar con el Club de París, que se dice también que tiene que ver con gran parte con negocios de la dictadura, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay otro tema que generalmente se desconoce, y se desconoce porque la gente no conoce las causas penales, los testimonios que hay acompañado, los documentos, y se habla de deuda nueva y deuda vieja, y la realidad que está documentada es que la deuda de hoy es la misma deuda de la dictadura permanentemente refinanciada, no son deudas distintas, excepto algunos préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo que han sido afectados a hechos específicos. Pero excepto eso, es la misma deuda del 76 que ha sido permanentemente reciclada por los gobiernos democráticos. Estamos hablando con Alejandro Olmos Gaona, el cual lleva adelante una ferviente investigación sobre el tema de la deuda externa y quien su padre lograra un fallo histórico del juez Ballestero para declarar la deuda ilegítima. Olmos, cuente también un poco cómo fue la experiencia de Ecuador, ¿no? De alguna manera un modelo a seguir por la Argentina, según piensan algunos. Bueno, cuando de alguna manera presionado por las organizaciones de la sociedad civil, el presidente Rafael Correa decretó la creación de una comisión de auditoría que trabajó durante un año entero. La experiencia de esa auditoría fue que la deuda externa del Ecuador era en su totalidad un enorme fraude. Y lo curioso, bueno, no es lo curioso, es la evidencia, es que si usted analiza el proceso ecuatoriano, es exactamente igual al proceso argentino. Deuda de la dictadura, refinanciaciones de la democracia, acá se estatiza la deuda del 82, en el Ecuador también, acá se hace el plan Brady, en el Ecuador también, acá se emite un megacanje de títulos en el 2001, en el Ecuador en el 2000, y son los mismos bancos, los mismos bancos acreedores, los mismos contratos, las mismas formas de manejarse, la misma participación del Fondo Monetario y del Banco Mundial, es toda la misma estructura delictiva que Ecuador se atrevió a enfrentarla. La Argentina parece que no. No, y además, teniendo en cuenta, usted podría ver la situación actual de Ecuador, que de alguna manera no se ha caído del mundo, ni mucho menos, ¿no es así? Bueno, mire, cuando el presidente, yo además de haber sido miembro de la auditoría, fue asesor personal del presidente Correa y del Ministerio de Finanzas, cuando él decidió suspender el pago de los bonos de la deuda, y yo le preparé un informe especial sobre el tema. Es decir, al Ecuador no lo invadió nadie, el Ecuador siguió comerciando, el Ecuador ha obtenido préstamos para actividades específicas de proyectos de infraestructura del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento. Es decir, no hubo ningún tipo de limitación. Sí hubo presiones, porque el Ecuador decidió arreglar la deuda de otra manera, pero bueno, cuando hay decisión política y un país tiene conciencia de su dignidad de país soberano, el acreedor sabe hasta dónde puede llegar. Claro, el tema es que hay que tener esa decisión política de hacer lo que lamentablemente en Argentina no hacemos, ¿no? Claro, y más aún teniendo en cuenta ese concepto legal que usted tal vez le puede explicar a la gente que recién se está sumando a la mañana informativa franca de lo que es la deuda odiosa, ¿no? Un concepto que ha utilizado Estados Unidos muchas veces en los países que ha invadido o sea. Claro, la doctrina de deuda odiosa es una doctrina norteamericana. La doctrina norteamericana de deuda odiosa establece un principio fundamental. Toda deuda contraída por un país y que no ha sido utilizada en beneficio del pueblo de ese país es una deuda ilegítima y puede ser repudiada. Y hay otro detalle también que la ciudadanía ignora, los que están escuchando en general, que la mitad de la deuda pública de hoy es deuda de empresas privadas que fraguaron deudas y se las transfirieron al Estado para que la pague toda la comunidad, y la venimos pagando invariablemente desde 1983 hasta hoy. Muchísimas empresas de gran nombre, ¿no es así? No, las empresas Fiat Sebel, Renault Argentina, las empresas del Grupo Macri, Bridas, el Banco of America, el Banco de Galicia, es decir, todas esas empresas que anuncian los diarios, que supuestamente les interesa el país, bueno, esas empresas lo han defraudado y le han transferido a la comunidad una descomunal deuda que hoy llega a más de 85.000 millones de dólares. Perfectamente. Como última pregunta, Olmos, y le queremos agradecer muchísimo el contacto, quería que cuente un poco cómo es esta visita a Entre Ríos, también una provincia que lógicamente ha tenido parte de esa deuda que sufre, bueno, ¿no? Lo acá que es tengo unos buenos amigos del Proyecto Sur que han organizado una charla para hoy en la Facultad de Ciencias Económicas, donde yo voy a explicar algunos pormenores de la deuda real de hoy, del Fondo del Bicentenario, del canje que se va a hacer,
de algunos antecedentes que muestran que esta deuda no debe ser pagada, algo de la experiencia en Ecuador, para que los que vayan a escuchar tengan conciencia de que tienen que informarse, que no se puede seguir votando a la misma gente que siempre sigue haciendo lo mismo, y que acá tenemos que crear un proyecto de país distinto y no seguir con el convencionalismo de las viejas ideas de siempre, que fundamentalmente en este tema de la deuda son pagar, pagar y pagar. Perfecto. Olmos, le agradecemos mucho por el contacto y seguramente lo estaremos molestando para seguir ampliando este tema y para relacionarlo también con lo que es la realidad de la provincia de Entre Ríos, que sufre un tema como la coparticipación federal que le hace tener un presupuesto, digamos, muy escaso para las necesidades de esta Bueno, provincia. cómo no, les agradezco mucho el contacto. No, por favor, usted. Hasta luego, adiós. Pasaba Alejandro Olmos, ¿sí? Una personalidad destacada del tema de la deuda externa, una persona